Es bueno estar aquí, ¿a poco no? Es bueno poder estar aquí adorando a nuestro Señor como cada domingo. Hoy es mi gozo poder compartir de la palabra del Señor con ustedes. Hoy vengo muy contento porque me va a tocar compartir de una porción de la Escritura que creo que será una gran bendición para cada una de nuestras vidas. Entonces mi pregunta para ustedes es: ¿vienen listos para escuchar la palabra del Señor? Amén, venimos listos. Verán, la semana pasada comenzamos esta nueva serie que se llama El Currículo. Y hoy vamos a adentrarnos más profundamente en las enseñanzas más importantes que Jesús le dio a sus seguidores. Para eso quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Y a manera de recuerdo, me gustaría mencionar lo que ya vimos un poquito acerca de esto la semana pasada, que al comienzo de su ministerio vemos a Jesús proclamando a las multitudes las buenas nuevas del reino de los cielos. Y poco después de él haber comenzado con su ministerio de esta manera, se encontró con 4 pescadores a los cuales los invitó a seguirlo. Este fue un momento decisivo para esos 4 individuos, un momento decisivo que les brindó la oportunidad de aprender de el mejor de los maestros, un momento que los retó a convertirse en un aprendiz de por vida, a lifelong learner. Cada seguidor de Jesús tiene esa oportunidad de aprender del Señor durante todo el resto de su vida. Y sabes, todos pueden aprender de Jesús, pero no todos se van a convertir en aprendices de por vida de la persona de Jesús. Muchas personas van a recibir algunos de sus principios y esos principios van a causar un impacto positivo en sus vidas, pero esas mismas personas se van a olvidar de Él y no van a seguir aprendiendo de Él. Ahora, no todos van a tomar la decisión de seguir a Jesús con la misma entrega. Eso también es importante que lo notemos y no podemos frustrarnos al respecto. Tenemos que saber que no todas las personas van a invertir su vida de la misma manera que a lo mejor nosotros tenemos como expectativa. Sin embargo, todos podemos aprender de Él. Y de hecho, por alrededor de 2000 años, millones de cristianos, y no solamente cristianos, no cristianos, han sido cautivados por las enseñanzas de Jesús, mayormente por el Sermón del Monte, que es lo que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas. Y estas enseñanzas de Jesús, este sermón es un conjunto de enseñanzas de Jesús, han sido de gran bendición para la humanidad. Yo no sé si tú puedes distinguir a estos 3 individuos que están aquí. Y mi pregunta para ti es: ¿qué se te viene en mente cuando ves a estos 3 hombres? ¿Qué es lo que estos 3 hombres tienen en común? Definitivamente podemos notar, para empezar, que son hombres de color. Son hombres que en algún momento han causado un gran impacto en el contexto en el que ellos han vivido. Cada uno de ellos, yo quiero decirte, fueron inspirados por el Sermón del Monte para buscar la libertad y la justicia de personas como ellos que vivían en opresión. Cada uno de ellos relata cómo el Sermón del Monte, cristianos, algunos de ellos, 2 de ellos, no cristianos como Gandhi, cada uno de ellos mencionan qué tan importante era para ellos el Sermón del Monte. De hecho, Gandhi leía el Sermón del Monte 2 veces al día. Ahora, los 3 vivían en una buena condición. Y no quiero que te pierdas esto, porque esta es una excelente parte de la historia de estos hombres. Estos hombres crecieron en lugares de abundancia. Sus familias eran familias de buena posición económica y social. Algunos de ellos eran ricos. Pero al ser expuestos a la injusticia y a las enseñanzas de Jesús, toda su perspectiva comenzó a cambiar y estuvieron dispuestos a intercambiar su manera de vida por una vida de acción a favor de los más necesitados. Verás,
El sermón del monte es una gran interrupción en la vida de aquel que lo toma en serio. Si tú vas a tomar en serio lo que vamos a estar a punto de estudiar aquí durante las próximas semanas, va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida. Pero no todos los cristianos hemos tomado tan en serio el sermón del monte. Porque todos podemos escuchar un sermón. A lo mejor has escuchado cientos de sermones en tu vida, miles de sermones en tu vida. Todos podemos escuchar un sermón y no tomarlo en serio. Pero los verdaderos aprendices de Jesús no solo escuchan sus enseñanzas, los verdaderos aprendices de Jesús llevan esas enseñanzas a la práctica. Esto, mis amigos, cambia nuestras vidas. Pues no podemos vivir de la misma manera cuando somos confrontados con la verdad acerca de Jesús. El sermón del monte de alguna manera interrumpe nuestra agenda. El sermón del monte interrumpe nuestros planes, interrumpe por completo nuestras vidas. The Sermon on the Mount interrupts our agenda, our plans, and our entire life. ¿Crees que las personas a tu alrededor puedan ver el impacto del sermón del monte en tu vida? ¿Crees que las personas a tu alrededor pueden decir de ti: este hombre, esta mujer vive, practica los principios de la persona de Jesús? ¿Saben? Las enseñanzas de Jesús nos pueden parecer a muchos de nosotros muy atractivas, pero estas enseñanzas exigen acción. Di conmigo: acción. Eso es lo que exigen estas enseñanzas. Exigen acción. De hecho, por esta razón es importantísimo notar el contexto en el que este sermón fue dado. Es muy, muy, muy importante que recordemos en qué contexto este sermón fue proclamado. Jesús no compartió este sermón, para empezar, sin antes hacer un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no comenzó primero a dar un sermón sin asegurarse que las personas que estuvieran a su alrededor no fueran primero expuestas al mensaje de arrepentimiento. Y tampoco compartió este sermón sin antes reclutar discípulos. Verás, porque una audiencia puede escuchar un sermón, pero son discípulos verdaderos los que van a poner en práctica tal sermón. Jesús habló del arrepentimiento y luego reclutó a 4 hombres que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Y eso deja muy en claro que las enseñanzas del Sermón del Monte fueron dirigidas para el aprendiz serio. Escúchame bien, para el aprendiz serio y genuino que cambia de dirección. Para esas personas es la exposición del Sermón del Monte. If you want to be a lifelong learner from Jesus, you must first change direction. Después de haber sido bautizado y de ser tentado por Satanás 3 veces en el monte, Jesús inició su ministerio público confrontando a las multitudes, diciéndoles: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Repent. La palabra arrepentimiento significa dar la vuelta en dirección contraria. Tú vas en esa dirección. La palabra arrepentimiento significa ir en la dirección contraria. Significa cambiar de opinión, cambiar de mentalidad, ir en una dirección diferente, lo cual implica que Jesús sabe que la dirección en la que vamos no nos va a llevar a ninguna parte. Sin arrepentimiento vamos nosotros siguiendo nuestro propio criterio y no nos va a llevar a ningún lugar sano. Este llamado de Jesús
Es una invitación de su parte a convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos. Y su reino es muy distinto al nuestro. Por eso tenemos que aprender de Él. Nosotros estamos acostumbrados a vivir, en mi caso, como mexicano en México. Y me estoy acostumbrando a vivir como inmigrante mexicano en los Estados Unidos. Pero no tenemos idea de cómo vivir como ciudadanos del reino de los cielos si no prestamos atención a cuáles son los principios, las regulaciones, las enseñanzas, los mandamientos, los estatutos que este reino promueve. Y por eso nos es tan difícil a ti y a mí operar de esa manera. Tenemos que llegar a darnos cuenta, tenemos que concluir que no sabemos cómo vivir como ciudadanos del reino de los cielos, pero Jesús sí sabe y Él se está tomando tiempo de darle instrucción a sus discípulos. Esa es una verdad fundamental que tenemos que tener en mente. Dios, por medio de Cristo Jesús, ha traído su reino en medio nuestro. El cielo ha tocado la tierra en la persona de Cristo Jesús. Esto se debe a que Dios quiere establecer su gobierno en la humanidad. Y como todo gobierno o reino, el reino de los cielos está regulado por principios que vienen de lo alto. En este caso es importante notar que son las mismas enseñanzas de Jesús que estamos a punto de comenzar a estudiar. En otras palabras, el Sermón del Monte es nuestra guía como ciudadanos del reino del Señor. Y nuestro currículum como aprendices. Si tú buscas operar como ciudadano de los Estados Unidos de América después de no haber nacido aquí, vas a tener que aprender un poco de historia, vas a tener que aprender un tanto la lengua, vas a tener que aprender algunas cosas importantes, algunas regulaciones, algunos principios muy fundamentales para esta nación, algunas leyes que te van a permitir operar como un ciudadano libre, como un ciudadano que no solamente recibe ese regalo de ser abrazado por una nación, sino que recibe también las responsabilidades que eso conlleva. Algunos de nosotros hicimos una profesión de fe, pero no nos hemos comprometido a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Ese es el gran problema que tenemos. Le dijimos a Jesús que sí, pero no hemos sido aprendices de por vida. No estamos nosotros enfocados, devotos, invertidos en aprender cómo vive un ciudadano del reino de los cielos en este mundo. Verás, todo ciudadano del reino de los cielos recibe instrucción de Jesús. Every single citizen of the kingdom of heaven receives instruction from Jesus. Inmediatamente después de reclutar a los cuatro pecadores, pescadores también, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se estaba extendiendo por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al otro lado de Jordán. En otras palabras, la audiencia de Jesús, de acuerdo a lo que nos dice el texto, era una audiencia con necesidad. Yo sé que no es nuestro contexto, y lo único que vemos ahí son nombres de algunas ciudades. Pero el autor se encargó de dejar muy claro que esas ciudades eran habitadas por las personas más necesitadas en la región. Y a ellos
A ellos el Señor Jesucristo vino. A personas con necesidad. Di conmigo necesidad. Para empezar, la audiencia de Jesús eran israelitas que vivían en territorio ocupado. Era la tierra de sus ancestros, era la tierra de sus antepasados, y había llegado el imperio romano y había ocupado ese territorio. Imagínense la tierra que te vio crecer, la tierra de tus antepasados, la tierra de la cual escuchas historias de que hombres y mujeres de la antigüedad que son parte de tu genealogía vivieron y se movieron con gran libertad. Ahora están siendo oprimidos, ahora se vivían obligados a vivir sometidos a la explotación socioeconómica de los romanos. Los romanos tenían el control. En otras palabras, la gran mayoría de las personas que se acercaron para escuchar a Jesús eran personas que vivían en una condición de pobreza, eran personas que vivían en una condición de sufrimiento, eran personas que vivían en una condición de explotación. Y fue a ellos a quienes se les presentó alguien mucho mayor que Moisés. Mateo capítulo 5 versículo 1 dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos entonces se acercaron a él. Es clave que Jesús va a la montaña, así como Moisés lo hizo. Y es importantísimo notar que las personas que están en primera fila ahora, ¿quiénes son? Los 4 que él ha llamado a que lo sigan. La multitud, tal vez docenas o centenas o miles de personas están alrededor de él. Pero las personas que van a recibir el mensaje de frente van a ser esos 4 discípulos. ¿Lo puedes ver? Sin discípulos no hay maestro. Sin discípulos no hay maestro. Muchos maestros en la escuela, maestros de tus hijos, a lo mejor están extremadamente frustrados, que ya ni les enseñan nada a nuestros hijos, porque sin discípulos no hay buenos maestros. Puedes sentirte inspirado, puedes sentirte motivado, pero luego al ver la respuesta de los alumnos empiezas a cuestionar el por qué o para qué. Jesús no va a sembrar palabra en donde hay una multitud, en donde hay una audiencia que no está dispuesta y comprometida a seguirlo a él, a aprender de él. Lo hace, pero en medio de esa audiencia están estos 4 pescadores, los cuales se identifican perfectamente con la multitud, porque son del mismo barrio, son del mismo pueblo, son raza también. Versículo 2. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarlos. De nuevo, como un segundo Moisés, Jesús subió a la montaña para traerle a los suyos sus enseñanzas, para traerle a los suyos sus mandamientos. Mandamientos que al ser practicados, él diría, serían evidencia de que lo amamos. Y sí, fueron este grupo de personas necesitadas y oprimidas que recibieron las enseñanzas de Jesús. Esta fue la clase de personas que escucharon la instrucción del Señor. Pero los obligados a aprenderlas y a llevarlas a la práctica eran sus discípulos. Verás, tú no tienes ninguna obligación de hacer o de poner en práctica lo que Jesús enseña si tú no eres su discípulo. Algunas veces como líderes espirituales, como pastores, no vemos a la congregación con esos lentes y nos frustramos mucho en el ministerio porque asumimos que todas las personas que vienen a reuniones como estas son discípulos de Jesús, y la verdad es que no es cierto. Solamente 4 entre la multitud en este caso habían dejado todo para seguirlo a él. Los otros estaban, muchos de ellos, a lo mejor en el proceso
de convertirse en sus discípulos. ¿De dónde vinieron los 8 discípulos extras? Tal vez algunos de ellos, después de escuchar el sermón del monte, decidieron seguir a Jesús cuando Él les llamó. Pero muchísimas otras personas estaban siguiendo a Jesús por la bendición. Buscaban la bendición, no buscaban a Jesús. Las noticias eran escuchadas, los rumores de que sanaba, de que limpiaba, de que hacía milagros y maravillas, y la gente quería estar en donde esas situaciones se estaban dando, pero no tenían un interés por el maestro, no tenían un interés por la persona. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, por otro lado, querían estar en la presencia de Jesús. Apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador, le dijo Pedro a Jesús. Yo sé quién eres, yo sé que eres especial. Y por eso quiero pasar tiempo contigo, por eso quiero escucharte, por eso quiero aprender de ti. Todos pueden escuchar, pero solo los aprendices de por vida de Jesús tienen la responsabilidad de comenzar a vivir bajo la guianza de estas enseñanzas del maestro. ¿Por qué? Bueno, porque todo alumno quiere ser como su maestro. ¿Quieres ser tú como tu maestro? ¿Quieres ser como el Señor? Eso me lleva a mi tercer punto. El sermón del monte hace evidente que todo aprendiz de Jesús busca las cualidades que Dios bendice. A lifelong learner from Jesus will seek, will look for the qualities that God blesses. Vas a querer vivir de la manera que te conviertes como un imán a las bendiciones de Dios en tu vida, porque sabes que hay bendiciones. El Señor va a empezar a enlistar algunas de ellas, y tú y yo queremos participar de esas bendiciones. Pero lamentablemente mucha parte de la iglesia se ha perdido estas bendiciones, porque estas bendiciones son para los jugadores, no son para los espectadores. ¿Me escuchaste bien? Pedro, Andrés, Juan y Santiago, ellos se están equipando para ir a jugar. Las multitudes, bien, gracias. ¿Qué más puedes hacer por nosotros, Jesús? El verdadero discípulo busca recibir estas enseñanzas, ponerlas por práctica. Y sabe, entiende que esa es la expectativa de Jesús. Ve y observa cómo termina este sermón en el capítulo 7. Todo el que obedece estas palabras es como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Vienen las lluvias, vienen los vientos y su casa no se cae. Pero todo el que lo escucha y dice: no más, hay más o menos, hay a lo mínimo, a lo superficial. Vienen las lluvias, vienen los vientos y el cantón se le cae. Hasta ese momento solo 4 discípulos estaban en primera fila comprometidos en aprender de él. Pero muy pronto 8 más se les iban a unir. Y algunos de ellos muy probablemente, como mencioné, en respuesta a este mensaje. Este sermón es tan especial que comienza con lo que se conoce como las bienaventuranzas. Es como que si Jesús, yo no sé cuántas de ustedes son de esas hermosas mamás latinas que les gusta cocinar. Porque también hay hermosas mujeres latinas que no les gusta cocinar. Pero las que les gusta cocinar saben en dónde está el arte. Saben cómo se vende el producto. Y todo comienza por el aroma. Y yo no sé si algunas veces hacen más escandaloso ese aroma para que toda la familia empiece: ya quiero comer. Pero todo comienza con esas especies, todo comienza con esos aromas. Abre la ventana para que los vecinos
huelan que va a haber pozole. Huelan que va a haber huevitos con chorizo. El Señor Jesucristo comienza su sermón atrayendo a las multitudes a escuchar lo que Él tiene que ofrecer, porque lo que Él tiene que ofrecer es bueno. Es bueno. Yo no sé de dónde has sacado la idea que Dios está en tu contra. Dios está a tu favor. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en una cruz para darnos vida abundante. Pero muchos de nosotros no lo sabemos. Y muchos de nosotros lo sabemos en teoría, pero no estamos viviendo esa vida abundante. El sermón comienza con una lista de bendiciones o bienaventuranzas o dichas que disfrutan aquellos que se dejan amar por Jesús. ¿Me escuchaste bien? Por aquellos que se dejan amar por Jesús. Algunos de nosotros no nos dejamos amar. Déjate querer. Dile a la persona que está a tu lado: déjate querer. Algunos de nosotros no nos dejamos amar por Jesús. Estas bendiciones son para aquellos que se rinden a Él. Estas bendiciones son para aquellos que se convierten en parte de su familia. Por eso Jesús comenzó diciéndoles en el versículo 3: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí nuestro contexto nos va a ayudar demasiado, porque esta palabra llegó al corazón de cada uno de los oyentes, o tenía el potencial de llegar a cada uno de ellos, porque ¿sabes qué? Todos ellos eran pobres. Todos ellos con la autoestima por el suelo. Todos ellos oprimidos. Todos ellos sin mucho. Todos ellos en una condición socioeconómica de lo más bajo. Y Jesús les dice: el reino de los cielos les pertenece a ustedes. Wow. Wow. Como puedes ver, la palabra bendición también puede ser traducida como dicha. Bendecidos, bienaventurados, dichosos, feliz, feliz, feliz. Esa palabra puede ser traducida como alegría, como felicidad. Y Jesús comienza por dejar en claro que la vida abundante le pertenece a los débiles. La vida que Jesús ofrece le pertenece a los que saben que solos no pueden lograrlo, a los que saben que no tienen lo suficiente para seguir adelante, a los que por fin se rinden y dicen: yo no puedo, pero tú sí puedes. Y por eso son dichosos. Esos son a quienes Jesús llama pobres en espíritu. Y a ellos, dice Jesús, se les dará el reino. Verso 4: dichosos los que sufren, porque serán consolados. En este contexto, los que sufren son personas que han tenido pérdidas catastróficas en su vida, a las cuales se les ha quitado todo o han perdido a un ser querido. A ellos Jesús les llama dichosos porque son personas, escúchame bien, las personas que hacen duelo son personas dichosas porque son personas que han sabido amar y que se han sentido amados. No todas las personas pueden hacer duelo. ¿Has escuchado o observado de los casos? O a lo mejor tú mismo, tú misma te puedes ver en esa situación en donde después de mucho tiempo, y ojalá que no te puedas ver en esta situación, pero después de mucho tiempo de estar casado, de repente cuando te falte tu peor es nada, vas a estar listo para ver quién es la siguiente persona en línea. Y luego la gente dice: oye, pues este ni la amaba. Parecía que quería que ya se muriera.
Son rumores que luego yo escucho por ahí, ok, a lo mejor me meto en mucho lío. Pero la persona que hace duelo es la persona que se sentía amada. Y es la persona que amaba. Es la persona que va a extrañar. Es la persona que no sabe cómo le va a hacer sin esa linda, sin esa buena compañía. Y por eso Jesús dice: eres dichoso, porque has tenido el regalo del amor en tu vida. Es un buen regalo, no cualquiera lo tiene. A ellos Jesús los llama dichosos. Solo las personas que gozan la dicha del amor y la buena compañía se duelen por su pérdida. El viernes pasado pasé tiempo con un hombre que lleva 2 meses viudo después de 54 años de casado. Este hombre, con una reputación de ser muy serio, muy disciplinado, muy firme, muy fuerte, un hombre que hizo una carrera como militar, estaba llorando en un lugar público porque sabía lo que es el amor. A las personas que sufren de esa manera, Jesús les dice: dichosos. Dichosos, ¿por qué? Porque van a recibir consuelo. El consuelo es para ustedes. Sabes amar, te voy a demostrar mi amor, dice el Señor. Te voy a demostrar que voy a estar ahí contigo, que te voy a sostener. El que no hace duelo simplemente sigue. El que no tiene al Señor, ¿de qué se va a sostener? Versículo 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Los humildes aquí son las personas invisibles en la sociedad. Las personas cuya voz nadie escucha. Las personas de clase social más baja, los inmigrantes, los refugiados, los que tienen menos. A ellos Jesús les dice: dichosos, porque ustedes van a tener una gran herencia. Yo he conocido a personas que no tienen nada y son bien orgullosas. Así es que esto no tiene que ver solamente con lo que hay en tu bolsillo, sino con la actitud. Los desplazados, las personas en movimiento, los que no tienen mucho, que reconocen que están en necesidad, a esos el Señor los abraza y les da su dicha, les da su gran herencia. Versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En algún momento el Señor Jesucristo ve que las multitudes lo están siguiendo y está preocupado por ellos, porque no tiene el deseo de que se vayan a desmayar de tanto tiempo de estarlo siguiendo a él sin comida. Solamente un niño tenía unos cuantos peces y unos cuantos panes, lo que nos hace saber que mucha de esa gente no comía 3 veces al día como nosotros. Me encanta que Jesús entiende a su audiencia. Él sabía quién era su audiencia, así como sabe quién eres tú. Estas son las personas a las cuales el abuso y la prepotencia de las autoridades los mantienen en la pobreza y oscuridad. Los pobres, las viudas, los huérfanos, a ellos Jesús les dice: ustedes van a ser saciados. You will be filled. La pregunta es: ¿cómo van a ser saciados? Y aquí es donde las categorías que ahorita estamos empezando a crear en nuestra cabeza empiezan a formar esta dinámica, este abismo entre los que tienen y los que no tienen. Y para los que tienen es muy difícil entrar al reino de los cielos. Y honestamente aquí es donde voy a hacer el paréntesis. No sabía dónde lo iba a hacer. Aquí es donde lo voy a hacer. Predicar esta clase de sermón, esta clase de mensajes allá abajo en México hubiera sido mucho más sencillo para mí, porque yo sé en dónde está mi raza allá.
Pero aquí estamos en una dinámica en donde algunos de ustedes no son de lo más necesitado. Algunos de ustedes todavía se ven como si fueran de lo más necesitado, pero vivimos en el país más rico del mundo. Y si tienes trabajo, olvídate, eres de las personas más ricas en el mundo. Yo sé que no lo puedes ver. Ahora sé que algunos de nosotros estamos aquí en condición de recientes inmigrantes, de refugiados. Nos hemos recién movido a este lugar, a este país, y nos sentimos completamente perdidos. Entonces hay audiencia de los dos. Y tú tienes que ver en este momento en dónde estás tú. El Señor te habla a ti. Si tienes hambre, si estás en luto, si no tienes mucho para poder presentarte hacia el futuro, bueno, la palabra del Señor está hablando directamente a ti. Pero ¿qué tal cuando tienes un poquito más? El Señor no te deja fuera. ¿Cómo van a ser saciados? Bueno, Dios puede usar a las personas con compasión para saciar esa necesidad. Versículo 6: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Quién será tratado con compasión? El compasivo. ¿Y quién es el compasivo? Alguien que tiene empatía por las necesidades de otras personas y ayuda. Y aquí es donde esa cultura del primer siglo y la cultura en la que estamos ahorita, el contexto en el que estamos ahorita, nos hacen temblar. Y le doy gracias a Dios que me está tocando predicar este mensaje con ustedes y no con una audiencia mayormente blanca, que no van a poder resonar muchísimo con lo que es tener necesidad, tener hambre y buscar el norte para poder saciar y poder tener un futuro. El sermón del monte nos hace reconocer que no tenemos, que no podemos, o nos hace entender: wow, Dios ha puesto mucho en mis manos y puedo dar. Eso es compasión. Y algunos de ustedes, mis hermanos, ya se olvidaron del rancho. Algunos de ustedes ya dejaron de enviar dinerito. Algunos de ustedes ya se olvidaron de doña Petra, ya se olvidaron de don Juan, ya se olvidaron que en el pueblo no hay mucha agua, que no hay mucha comida. Y ya andamos aquí living the American dream. Y el Señor nos pone a todos a tablas por iguales. ¿Tienes? ¿No tienes? Puedes ser bendecido de la misma manera. El problema con la iglesia local y la iglesia americana en general, y no solamente la iglesia americana, sino todas las iglesias que reciben influencia por esta cultura tan individualista, solamente vemos lo nuestro, no vemos la iglesia a nivel global. ¿Sabías que gente de mi familia en el Señor está sufriendo persecución, está sufriendo hambre? Y pregúntame qué hago por ellos. Nada, porque no los veo. El sermón del monte me recuerda que soy parte de una gran familia. Y si no tengo, el Señor me bendice. Y si tengo, el Señor me bendice cuando puedo bendecir a otros. Aquí es donde Jesús comienza a hacer espacio, no solamente para los que tienen, sino para los que no tienen, perdón, sino también para los que tienen. Aquí es donde tú y yo nos vemos bien bonitos con un montón de carros, donde nos vemos bien hermosos con un montón de tenis y de ropa, donde nos vemos bien lindos con un montón de casas. ¿Sabes por qué las casas están bien caras en California? Porque unos pocos las compran como inversión. Y luego la raza, pues ¿cómo vamos a comprar? Mejor no me meto en esos rollos.
Aquí es donde Jesús hace espacio para que el que vive en condición privilegiada pueda participar de las bendiciones del reino de los cielos. Donde Jesús quiere que ninguno de nosotros nos quedemos fuera, porque todos somos incluidos en esta gran familia. Aquí es donde los que tenemos y estamos en una buena situación vemos por los que no. Así es como los compasivos van a ser tratados con compasión. Y luego el versículo 8: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Wow. ¿Sabías que Dios tiene como misión hacernos puros de corazón? God's mission for us is to make us pure of heart. Mira, el Señor te está llamando. Jesús quiere que tengas una relación personal con Él. Por eso dice que los de limpio corazón, dice, verán a Dios. Y no en un futuro. Eso es lo que Pedro inmediatamente vio. Él no lo pudo describir con palabras. Eventualmente Tomás lo dice: Señor mío y Dios mío. Necesitaban caminar con Jesús. Pero ellos llegó el momento en que vieron en Él deidad. Hay personas que escuchan estos sermones y ven en Jesús a un gran maestro. No pueden apreciar, porque sus ojos espirituales no han sido abiertos. No pueden apreciar deidad en la persona de Jesús. Versículo 9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Sabes, las personas de limpio corazón son personas que tienen paz con Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos paz para con Dios, tenemos paz también con nuestros hermanos en la fe. Y sabes, la paz no es la ausencia del conflicto. La paz es la presencia de la armonía. Cuando nos llevamos bien como hermanos y como hermanas, es cuando tú y yo somos pacificadores. A los pacificadores Jesús les dice: ustedes serán llamados hijos de Dios. Algunos de nosotros jamás nos van a reconocer de tal manera, las personas a nuestro alrededor. Solamente Dios sabe que soy su hijo. Solamente tú sabes, Señor, que soy tu hija. Pues sí, mi cuate, sí, comadre, ya que la demás gente vea también. Versículo 10: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y claro que fueron perseguidos, claro que fueron puestos en prisión. Tú y yo sabemos la historia de la iglesia del primer siglo. Versículo 11: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Luego el versículo 12 dice: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden, ustedes no están solos. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. No han sido los únicos perseguidos, no han sido los únicos que no tienen mucho, no han sido los únicos que han sido considerados lo peor de lo peor. Los profetas del Antiguo Testamento también así fueron considerados. Pero grande va a ser nuestra recompensa. ¿Lo puedes creer? Y todo aprendiz de por vida de Jesús vive la buena vida. ¿Cuántos de ustedes quieren la buena vida? ¿Cuántos de ustedes quieren la vida abundante? La pregunta es: ¿estás viviendo esa buena vida? Jesús es la expresión de la gracia de Dios y ahora espera que nosotros extendamos su gracia a este mundo. Por eso no tenemos que esperar más. Es nuestra dicha, es nuestra bendición de parte de Dios. Si personas que no son cristianas como Gandhi pudieron aprender de Jesús, ¿por qué nosotros nos resistimos?
El sermón del monte impactó tanto a estos tres individuos que Gandhi fue inspirado para comenzar con el movimiento de liberación usando el método de resistencia civil no violenta en la India. Si Martin Luther King fue inspirado para lanzar un movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, y si Nelson Mandela fue inspirado para luchar contra la segregación sudafricana, ¿qué estamos esperando tú y yo? Cristianos y no cristianos, inspirado por las palabras de Jesús. Y no le platiques a nadie que te voy a decir esto, ¿ok? No le van a decir a nadie. Aquí se queda en este cuarto. Si no, no les digo. ¿Se va a quedar aquí o no se va a quedar aquí? Ok. Los tres estaban luchando en contra de una mayoría considerada cristiana. ¿Ya? Por eso en alguna ocasión Gandhi llegó a decir: me gusta mucho su Cristo, pero los cristianos no. Porque eran los británicos bajo el reinado de la reina cabeza de la iglesia anglicana, que envía a sus soldados del imperio para ir y poner opresión sobre estas personas por su condición de pobreza y por cómo se ven. Mis hermanos, no todos hemos vivido a las alturas del sermón del monte. Dios quiera que tú y yo sí.